la unidad 7 de metabolismo oxidativo. El metabolismo oxidativo ya lo habíamos introducido en el capítulo de bioenergética. Es ese conjunto de reacciones que nos permite obtener la mayor liberación de energía, o sea, la liberación de energía eficaz de los combustibles celulares para poder producir ATP. Hasta ahora en el metabolismo hemos analizado cómo se metabolizan los hidratos de carbono. En realidad el metabolismo oxidativo no es exclusivo de los hidratos de carbono, dado que permite la oxidación completa también de los esqueletos carbonados de aminoácidos, de los cuerpos cetónicos y de los ácidos grasos, y de otras sustancias, como por ejemplo el alcohol. Pero vamos a utilizarlo a este procedimiento de oxidación como una continuación del metabolismo de hidratos de carbono que ya hemos concluido. Solo para situarnos en ambiente, a partir de la glucosa, ¿hasta dónde, qué es lo más oxidado que hemos logrado en el análisis del metabolismo hasta ahora? El piruvato. Piruvato, exacto. Muy bien. Entonces, sabemos a dónde nos llevó la glicólisis. No estoy mencionando la vía de las pentosas porque la vía de las pentosas tiene unos procedimientos oxidativos que no están destinados primariamente a la obtención de energía, sino a la obtención de poder reductor con fines biosintéticos. Pero ciertamente la glicólisis nos ha llevado de la glucosa hasta piruvato. Pero las oxidaciones biológicas lo que nos permiten es continuar este proceso que se empezó con la glicólisis, ¿verdad? Y esta oxidación, ya sea del piruvato o del lactato hasta dióxido de carbono, libera la mayor parte de la energía química que está contenida en los enlaces de la glucosa, pero también de la fructosa, de la galactosa, de la manosa. Esta energía generada por el catabolismo va a derivar de la oxidación completa de los combustibles, no solamente de los hidratos de carbono, también de los ácidos grasos de los lípidos, de los aminoácidos de las proteínas, de los cetoácidos, etcétera, hasta llegar a dióxido de carbono y agua. La oxidación es un proceso convergente y transcurre por etapas. Ya habíamos visto que la degradación de los nutrientes se hace por etapas y la oxidación también. En primer lugar, tenemos de diversas vías metabólicas la generación de un fragmento de 2 carbonos en forma activada, que se denomina acetil-CoA. Cuando se oxida el carbono de la glucosa, se va a liberar dióxido de carbono y se le genera NADH. En el caso de los ácidos grasos, también se va a producir acetil-CoA, NADH y FDH2. Fíjense que ese carácter convergente ya se nota por el hecho de que tanto el metabolismo de glucosa como el metabolismo de los ácidos grasos van a producir una molécula común que es acetil-CoA. Continuando el proceso oxidativo, acetil-CoA, este fragmento de 2 átomos de carbono, mediante el llamado ciclo de los ácidos tricarboxílicos, también denominado ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, va a terminar de oxidar ese carbono que ingresó en forma de acetil-CoA para producir dióxido de carbono y transportadores de electrones en su forma reducida, NADH y FDH2. Y en la última fase del proceso oxidativo, estos equivalentes de reducción, NADH, FDH2, tanto producidos en la generación del fragmento de acetil-CoA como en su oxidación posterior, son reoxidados en la cadena de transporte mitocondrial
transporte electrónico mitocondrial, liberando más energía, regenerando NAD a partir de NADH y FAD a partir de FH2 y concomitantemente produciendo ATP. O sea, aquí tenemos esa primera fase o primera etapa donde llegamos a la molécula de 2 carbonos, o sea, con un sentido convergente, es decir, desde aminoácidos, desde la glucosa o desde el metabolismo de ácidos grasos, llegamos a acetil-CoA. Con acetil-CoA alimentamos el ciclo de Krebs, produciendo dióxido de carbono, que es la forma ya de terminal de oxidación del carbono, más equivalentes de reducción asociados a FAT, H2 y NADH, en lo que constituye la segunda etapa. Y finalmente, la oxidación de estos transportadores reducidos con el oxígeno en la última etapa, que está asociada a la fosforilación oxidativa, es la mayor fuente de ATP de las células. La primera etapa es diferente para cada tipo de combustible, así la glucosa se transforma a través de la glicólisis, los ácidos grasos por la beta-oxidación, los aminoácidos por diversas vías, y aquí las oxidaciones solo incluyen deshidrogenaciones. En la segunda etapa, que es la del ciclo de Krebs, aquí se oxidan intermedios que se produjeron en etapas anteriores, produciendo transportadores electrónicos reducidos, o sea, NADH, FDH2. Y en la tercera etapa, estos transportadores reducidos son reoxidados con el oxígeno molecular y aquí se tiene la mayor liberación de energía y su aprovechamiento en términos de producción de ATP. Las enzimas que participan de los fenómenos oxidativos, tenemos las vinculadas con el metabolismo energético, en primer lugar las deshidrogenasas, que son las más abundantes en participar en la primera etapa, porque retiran equivalentes de reducción sin la participación del oxígeno. Aquí los aceptores de equivalentes de reducción son NAD, FAT o eventualmente NADP. Y como ya mencioné, catalizan la mayor parte de las reacciones de oxidación-reducción del catabolismo. Y también tenemos oxidasas, que estas son enzimas que oxidan haciendo participar al oxígeno como aceptor de los equivalentes de reducción. Cada tipo de combustible tiene una ruta particular que lo lleva a producir estos intermedios que van a ser oxidados más enérgicamente. Así, los hidratos de carbono, la glucosa y otros hidratos de carbono convergen en piruvato a través de la glicólisis, que mediante la participación de un complejo multienzimático que se llama piruvato deshidrogenasa, oxidan este piruvato a acetil-CoA. Los ácidos grasos en forma de acil-CoA, es una forma activada de ácido graso, por beta-oxidación generan acetil-CoA y por supuesto equivalentes de reducción. Y los aminoácidos van a tener la pérdida del grupo amino, generando a través de diversas rutas metabólicas, pues aquí ya tenemos más diversidad estructural, acetil-CoA, piruvato o algún intermedio del ciclo de Krebs, a partir de los diferentes cetoácidos que proceden de los aminoácidos cuando se les retira el grupo amino. Ahora vamos a encarar la oxidación de piruvato como una continuación del metabolismo de hidratos de carbono integrado al metabolismo oxidativo. La oxidación de piruvato es la ruta de entrada principal del carbono de la glucosa al ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs.
La oxidación de piruvato está catalizada por un complejo multienzimático llamado piruvato deshidrogenasa. O sea, aquí no es una enzima, sino que son varias enzimas que actúan coordinadamente para catalizar una reacción. Esta reacción, en términos estequiométricos, en términos de balance de masas, se puede escribir de esta manera. Piruvato con coenzima A reducida, por eso aquí aparece CoA-SH, indicando que el sulfidrilo está libre, más NAD da acetil-CoA, dióxido de carbono, y NADH más protón. Esta reacción es absolutamente irreversible, pero no tal como está escrita, sino de manera absoluta. No hay forma para los animales, lo cual nos incluye, de convertir acetil-CoA nuevamente en piruvato, ni dando la vuelta por otra ruta, ni aportando energía, se puede revertir esta reacción. Aquí el estudio, el análisis, o sea, la simple observación de esta reacción nos permite indicar dos procesos. Liberación de dióxido de carbono, por lo tanto es una descarboxilación. Y producción de equivalentes de reducción, por lo tanto esto es una descarboxilación oxidativa. Es muy importante cuando se plantea en el análisis de una reacción metabólica mirar la ecuación. Si ven que en uno de los miembros, aquí por ejemplo en el primer miembro tenemos NAD o si hubiera FAD, ya sabemos que hay una oxidación. Y por lo tanto en el otro miembro tendría que estar la especie reducida. Y como aquí participa NAD, se produce NADH más protón. Pero como hay dióxido de carbono liberado, completamos diciendo que es una descarboxilación oxidativa. Como ya les mencioné, absolutamente irreversible. Tiene una variación de energía libre estándar biológico muy negativo, menos 33,5 kilojoule por mol. La reacción está catalizada por un complejo multienzimático. Esto es una estructura supramolecular que es visible por microscopía electrónica. Aquí se ven estas formas que parecen cubos. Constituyen los complejos piruvato deshidrogenasa purificados y cristalizados de Escherichia coli, una bacteria, y podemos ver una estructura muy ordenada. De hecho, este complejo, en el caso de los mamíferos, o sea, en los animales, está localizado en la matriz mitocondrial y está formado por 3 enzimas. Ahora, cada enzima tiene múltiples copias y estas enzimas son la enzima E1, que es una piruvato descarboxilasa, que también se denomina piruvato deshidrogenasa propiamente dicha. Aquí quiero hacer una aclaración. Los animales, los humanos entre ellos, no contamos con una piruvato descarboxilasa independiente. Nuestra actividad piruvato descarboxilasa está asociada siempre a este complejo multienzimático. Y esa actividad reside en la enzima E1. La enzima E2, que es la más abundante en el complejo, se denomina dihidrolipoamida transacetilasa. Ya el nombre nos está indicando que traslada un grupo acetilo de un aceptor, es decir, de un dador a un aceptor. Y la enzima E3 es la dihidrolipoamida deshidrogenasa. Por lo tanto, ya el nombre nos está indicando que aquí hay reacciones de oxidación-reducción. El complejo requiere la participación de 5 coenzimas. Estas coenzimas tenemos el pirofosfato de tiamina o TPP
derivado de la vitamina B1, tiamina, es el cofactor de la enzima E1. El ácido lipoico es un cofactor de la enzima E2. Nicotinamida enina dinucleótido, NAD, es cofactor de E3. Flavina adenina dinucleótido, o FAT, también es cofactor de la enzima E3. Y la coenzima A es un cofactor que se necesita para la actividad de la enzima E2. Necesitamos entonces todos estos cofactores. Fíjense que aquí hay una fuerte relación con vitaminas que tenemos que consumir. Para pirofosfato de tiamina, la tiamina o vitamina B1. Para el NAD, nicotinamina enina dinucleótido, nicotinamida, vitamina B3. Para FAT, flavina enina dinucleótido, riboflavina, vitamina B2, y para la coenzima A, el ácido pantoténico. Todas ellas vitaminas hidrosolubles. En el caso de la estructura de piruvato de deshidrogenasa en Escherichia coli, tiene 4.600 kilodalton, es decir, estamos hablando de 4 millones de dalton, donde la estructura se organiza con una porción central donde se encuentra E2, 24 unidades que aquí están representadas por estas esferas en verde, distribuidas de a 2 en las aristas de un cubo, 24 unidades de la enzima E1, piruvato de deshidrogenasa, que se muestran como las bolas naranja, y 12 unidades de la enzima E3, de hidrolipoamida deshidrogenasa, que se ven como estas bolas púrpuras, de color violeta, ubicadas en el centro de la cara de esos cubos. Por lo tanto, tendríamos más o menos esta organización. La porción más profunda está ocupada por las enzimas E2, las unidades de E2, que es dihidrolipoamida transasilasa. En el caso de los organismos eucariotas, nos vamos a encontrar que el peso es bastante mayor, son 100.000 kilodalton, bastante más complejo, porque aquí tenemos 20 trímeros de E2, o sea, lo cual significa que hay 60 unidades de E2. Tenemos 45 heterotetrámeros de E1. E1 está formado por cada grupo, cada unidad funcional de E1 son 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, y tenemos 9 dímeros de E3 que son con estructura alfa 2, más 12 copias de la proteína de unión a E3 y 2 proteínas adicionales que tienen roles regulatorios, una quinasa y una fosfatasa que existen en varias copias. Ya podemos observar que esto es realmente un complejo, no solamente una enzima, sino un complejo multienzimático que actúa catalizando una reacción con todas las subunidades en forma coordinada. Cada una de estas enzimas reúne a algunos cofactores para su acción. Existen cofactores que actúan solubles, que pueden difundir, y otros que actúan unidos a las enzimas. Así, tiamina pirofosfato, o TPP, actúa unido a E1 y su función es descarboxilar el piruvato, generando un carbanión de 2 carbonos que se llama hidroxietil, pero
que permanece unido al cofactor. Por lo tanto, va a producir hidroxietil TPP o hidroxietilo tiamina pirofosfato. El ácido lipoico, que contiene un anillo que se cierra con un grupo bisulfuro, está unido covalentemente a un resto de lisina en la enzima E2, formando lo que se llama lipoamida. ¿Cuál es la función del ácido lipoico? Aceptar el carbanión que viene trasladado en forma de hidroxietil TPP y oxidarlo hasta formar un grupo acetilo. La coenzima A es difusible, no está unida permanentemente a la enzima, pero es un cosustrato para E2, acepta ese grupo acetilo que provee la lipoamida. Y obviamente al difundir se lo lleva en forma de acetil-CoA, uno de los productos de la reacción. Flavina adenina dinucleótido, FAT, está unido a E3 y FAT es reducido por la lipoamida, o si quieren, también pueden decir que FAT oxida a la dihidrolipoamida. O ese es su rol, participar en la regeneración de lipoamida en la forma oxidada. Y nicotinamida adenina dinucleótido, NAD, también es difusible, no está unido permanentemente a la enzima E3 y actúa como un cosustrato de E3. Su función es reoxidar a FDH2, ¿verdad? O si quieren, NAD es reducido por FDH2. Los factores que son difusibles, es decir, la coenzima A y NAD, actúan como cosustratos desde el punto de vista cinético. Les recuerdo la reacción, ¿verdad? Piruvato más coenzima A reducida más NAD da acetil-CoA, dióxido de carbono y NADH más protón. De la observación de esta relación de reactivos y productos, podemos decir que coenzima A y NAD reciben el nombre de cofactores estequiométricos porque aparecen en el balance de masas, mientras que tiamina pirofosfato, lipoamida y FAT reciben la denominación de cofactores catalíticos. En cuanto a las secuencias de reacciones, esto que vemos aquí es el balance total de la reacción, pero obviamente teniendo varias enzimas, o sea, 3 actividades enzimáticas, la reacción no va a dar lugar de una sola vez, sino que se realiza secuencialmente. Esas secuencias implican lo siguiente. En primer lugar, el piruvato, que es nuestro sustrato procedente de la glicólisis que se introdujo en la matriz mitocondrial por una proteína transportadora, junto con tiamina pirofosfato y la catálisis de la enzima E1, piruvato descarboxilasa o piruvato deshidrogenasa propiamente dicha, libera dióxido de carbono y el resto de 2 carbonos queda unido a tiamina pirofosfato. Hidroxietil TPP, que es el producto de la primera reacción, reacciona con este grupo bisulfuro que contiene lipoamida, cofactor unido covalentemente a dihidrolipoil transacetilasa, para formar acetil-lipoamida. Fíjense que este fragmento de 2 carbonos fue oxidado desde lo que sería un equivalente a etanol a acetato. Pero como está unido a un resto azufrado, forma un tioéster. Recordemos que los tioésteres son de alta energía.
y transfiere siempre E2, ese grupo acetilo, a la coenzima A para formar acetil-CoA, que se difunde, se retira de aquí. Pero la lipoamida quedó reducida, quedó como dihidrolipoamida. Como es un cofactor que está unido covalentemente a la enzima, necesita de algo que venga a oxidarlo. Va a ser oxidado por una secuencia de reacciones redox, donde primero actúa un puente bisulfuro de cisteína, pero esa reacción redox está asociada a la enzima E3, dihidrolipoamida deshidrogenasa, que depende de FAT. Entonces podríamos decir que un proceso oxidativo regenera la lipoamida, pero reduce a FAT. Y finalmente, FAT es regenerado por un cofactor soluble, difusible como NAT, que regenera FAT en su forma oxidada y él mismo se retira reducido en forma de NADH más el protón. Las coenzimas que participan, aquí tenemos a tiamina pirofosfato, TPP, que contiene dos anillos heterocíclicos, una pirimidina sustituida y también un grupo tiazol. La tiamina, por fosforilación dependiente de ATP, se transforma en tiamina pirofosfato, que es la forma metabólicamente activa. Y este átomo de carbono que se señala está entre el azufre y el nitrógeno es particularmente reactivo y es el que va a participar del fenómeno catalítico. Es coenzima de la descarboxilación de los alfa-cetoácidos, no solamente del piruvato que analizamos ahora, sino también del alfa-cetoglutarato y de los cetoácidos que proceden de los aminoácidos de cadena ramificada. Pero en general podemos decir que tiamina pirofosfato participa en la descarboxilación de alfa-cetoácidos. También ya lo vimos participar en la transferencia de unidades de dos átomos de carbono en la vía de las pentosas fosfato cuando la reacción está catalizada por transcetolasas. Ya lo vimos en la vía de los fosfatos, en la vía de las pentosas fosfato, pero ahora lo vemos participando en el complejo piruvato deshidrogenasa y más adelante lo veremos en el complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa del ciclo de Krebs, formando en este caso hidroxietil TPP cuando el sustrato es piruvato y formando hidroxibutilil TPP cuando el sustrato es alfa-cetoglutarato. El otro cofactor es el ácido lipoico. El ácido lipoico no es una vitamina, pero tiene la particularidad de que actúa covalentemente unido a un residuo de lisina. Por eso decimos es lipoamida. Aquí tenemos una agrupación amida. La parte reactiva del ácido lipoico es este grupo bisulfuro que conforma un sistema anular, dado que ese disulfuro es del ácido 6,8-ditiooctanoico y va a actuar como un oxidante. Obviamente, el puente bisulfuro terminará formando sulfidrilos. Quiero llamarles la atención que esta parte, que es la parte reactiva, está unida a la enzima a través de una cadena donde predominan los carbonos con hibridación sp3. Aquí y también en esta porción de la estructura de la lisina, dando lugar a la formación de un brazo bastante flexible donde el grupo
bisulfuro puede desplazarse entre un sustrato y otro. Cuando la lipoamida se reduce, se transforma en dihidrolipoamida. La coenzima A contiene el ácido pantoténico. Aquí tenemos ácido pantoico unido a beta-alanina, y la coenzima A completa está aquí abajo, donde además del ácido pantoténico tenemos un resto sulfidrilo más este resto de ADP. El ácido pantoténico tiene carácter de vitamina para los animales. El resto sulfidrilo es aportado por esta porción terminal de cisteamina, donde esto es la porción reactiva. La coenzima A es una coenzima difusible, no está unida covalentemente a las enzimas. Y se sintetiza a partir del ácido pantoténico, ATP, que aporta este resto, y beta-mercaptoetilamina. Va a participar en la transferencia de ácidos de distinto tipo, grupos acilos derivados de ácido carboxílico. Pueden ser los ácidos grasos o ácido acético, incluso en la activación de los ácidos biliares. Este grupo sulfidrilo tiene un fuerte carácter nucleófilo que ataca el carbono carbonílico de ese tioéster de acetillipoamida que se generó en la enzima E2 por la acción de la enzima E2, y así va a generar acetil-CoA, un tioéster que es soluble, con alta energía y por lo tanto con capacidad de impulsar la formación de enlaces. FAT es cofactor de la enzima E3, es el dinucleótido de flavina y adenina, y aquí necesitamos para su síntesis la vitamina B2 riboflavina. La vitamina B2 contiene un sistema anular aromático de isoaloxacina, está unida a una cadena de ribitol, que sería el producto de reducción de la ribosa. Entonces, ese conjunto de ribitol y isoaloxacina es riboflavina. El anillo de isoaloxacina resulta capaz de aceptar dos equivalentes de reducción, es decir, un electrón y un protón, en su estructura. Las enzimas que utilizan tanto flavina adenina dinucleótido, FAT, como flavina mononucleótido, FMN, reciben el nombre de flavoproteínas. ¿Por qué le damos esta denominación? Porque actúan unidas muy fuertemente, la mayoría de las veces de forma covalente, a la proteína. Aquí tenemos la estructura de riboflavina. En presencia de ATP se convierte por fosforilación de este OH primario del ribitol en flavina mononucleótido, y por una reacción de condensación con ATP liberando pirofosfato se convierte en flavina adenina dinucleótido. Y esta estructura que está aquí en la parte superior es el sistema de isoaloxacina. NAD ya es un cofactor más conocido por todos nosotros, ya lo hemos visto participar en la glicólisis, es el dinucleótido de nicotinamida y adenina, y deriva de la niacina o vitamina B3. Sabemos que es el cofactor mayoritario de las reacciones de deshidrogenación de nuestro metabolismo. Tiene capacidad para recibir un ion hidruro, eso quiere decir 2 electrones, pero solamente un átomo de hidrógeno. De ahí que siempre tengamos que poner en las reacciones
un protón en disolución. Es decir, acepta 2 equivalentes de reducción, pero solo un protón dentro de su estructura. La síntesis de nicotinamina adenina dinucleótidos se hace a partir del ácido nicotínico o niacina o la equivalente amida, nicotinamida, por reacción con fosforibosil pirofosfato y ATP, aunque también podemos recibir nicotinamida de otras fuentes, incluyendo la degradación de triptófano utilizando quinolinato como intermedio. Tenemos que recordar nomás que el triptófano es un aminoácido muy poco abundante en las proteínas, además es un aminoácido esencial. Por tanto, no basta para sustentar nuestras necesidades de NAD, dado que NAD es un oxidante muy utilizado. Lo que se podría obtener de él a partir de la degradación de triptófano es muy poco. Por eso, niacina o nicotinamida tienen que ser consumidas con los alimentos. Si el anillo de ribosa unido a adenina está fosforilado, entonces tenemos NADP. Bien, en cuanto a los mecanismos, el mecanismo de reacción durante el proceso de la oxidación de piruvato, tenemos piruvato como sustrato reaccionando con piruvato deshidrogenasa, cofactor tiamina pirofosfato, unido covalentemente a la enzima, unido fuertemente a la enzima para producir hidroxietil TPP y dióxido de carbono. Hidroxietil TPP es oxidado por lipoamida asociada covalentemente a la enzima E2, dihidrolipoamida aciltransferasa o transacilasa, dando acetillipoamida. Fíjense que aquí el puente bisulfuro queda convertido en sulfidrilo. Por lo tanto, este es el agente oxidante de hidroxietil TPP y se recupera tiamina pirofosfato. Ahora tenemos la formación de un acetiltioéster unido a lipoamida, en realidad a dihidrolipoamida, en forma de acetildihidrolipoamida, que puede ser transferido a la coenzima A formando acetil-CoA, segundo producto de reacción. Y nos queda dihidrolipoamida o la lipoamida reducida, pero unida covalentemente a la enzima. Es decir, esto no puede regenerarse en disolución y para eso necesitamos el concurso de la enzima E3, dihidrolipoamida deshidrogenasa o dihidrolipoil deshidrogenasa, es lo mismo, que en realidad cataliza una secuencia de reacciones redox. En primer término, la enzima que contiene FAT unido covalentemente actúa con carácter oxidante con un puente bisulfuro constituido entre 2 residuos de cisteína próximos, que actuando como oxidante oxidan a dihidrolipoamida regenerando lipoamida con el puente bisulfuro. A su vez, el puente bisulfuro de E3 quedó como sulfidrilos y es regenerado por la acción de FAT, que se convierte en FH2. FH2 que es oxidado a FAT por NAD, que es un cofactor soluble formando NADH más protón, el tercer producto de reacción. Es decir, los productos de reacción son dióxido de carbono, acetil-CoA y NADH más protón. El primer paso es la de... Disculpa, ¿Perdón? ¿puedes repetir otra vez ese mecanismo? Sí.
Lo vamos a ver en detalle, paso a paso, pero repito, primera reacción, descarboxilación de piruvato por la acción de la enzima piruvato deshidrogenasa propiamente dicha o piruvato descarboxilasa, utilizando tiamina pirofosfato como cofactor, que está unido a la enzima. Como es una descarboxilación, se libera dióxido de carbono y el carbono remanente queda unido a TPP como una cadena de dos carbonos, conformando hidroxietil TPP. Fíjense que esto es producto de la primera reacción, pero no es un producto final. No se libera al medio, queda unido al cofactor. Esto es muy importante porque evita que esta molécula, que es un carbanión y por lo tanto muy reactivo, reaccione con cualquier otro sustrato que se encuentre dentro de la mitocondria. Al estar dentro de un complejo multienzimático, conduce este intermedio a la siguiente reacción, que es un conjunto de dos reacciones, lo que cataliza E2. En primer lugar, la oxidación de carbono, que lo hace lipoamida, y la segunda reacción es la transferencia de este resto de acetilo a la coenzima A. Esto es muy importante de resaltar. E2, que es la enzima más abundante en el complejo, en realidad cataliza dos procesos. En primer lugar, oxidar hidroxietil TPP con la lipoamida para formar acetil dihidrolipoamida y luego transferir este resto acetilo, producto de la reacción de oxidación, a la coenzima A para formar acetil-CoA, producto de reacción. Esto sí ya difunde fuera del complejo multienzimático. ¿Cómo quedó el cofactor? ¿Cómo está el cofactor lipoamida ahora, en este punto? Está reducido. Está reducido y por lo tanto no puede seguir oxidando. Entonces hay que regenerar el cofactor, pero como está unido a la enzima, tiene que haber algo externo, es decir, no puede ser que difunda al medio para oxidarse, sino tiene que haber algo próximo que lo oxide. ¿Y quién oxida? Oxida la acción catalítica de E3, dihidrolipoil deshidrogenasa. Pero ¿quién es el oxidante? El oxidante primario es un grupo bisulfuro presente en E3. Entonces, dihidrolipoamida se convierte en lipoamida otra vez. En lipoamida nuevamente, oxidada. ¿Qué pasa con el bisulfuro? ¿En qué se convierte? Dihidro. O sea, no, sulfidrilos. Sulfidrilos. ¿Verdad? Dos sulfidrilos. ¿Quién regenera este puente bisulfuro? La acción oxidante de FAT, que es un oxidante unido covalentemente a la enzima E3. Entonces aquí intermedio, ¿cómo quedó FAT en este punto? Ahí está en estado reducido. Reducido. Pero como tampoco puede difundir porque está unido a la enzima, es una flavoproteína, necesitamos la acción oxidante de un oxidante externo, que es NAD, que oxida nuevamente a FDH2 produciendo FAD. Y se libera el tercer producto de reacción, que es NADH más protón. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Fíjense, la verdad que me pasé un poco rápido el hablar de por qué es importante que esta reacción sea catalizada por un complejo multienzimático. Es decir, por dos motivos. Primero,
como los productos intermedios no difunden, fíjense que hidroxietil no difunde, queda unido a TPP, y el acetilo tampoco difunde, queda unido a lipoamida, se evita que estos intermedios participen de reacciones secundarias que disminuirían el rendimiento. Pero también hay otro fenómeno importantísimo aquí en juego, y es que el producto de la primera reacción se genera próximo a la enzima que cataliza la siguiente reacción. Por lo tanto, no hay difusión al medio. Y al no haber difusión al medio, ¿qué pasa con el tiempo de reacción? ¿Se alarga o se acorta? Disminuye. Disminuye. Y eso aumenta tremendamente la eficiencia de todo el sistema. Es como si este conjunto de reacciones estuviera ocurriendo en una caja cerrada, no como reacciones independientes, donde cada producto difunde y tiene que buscar a la enzima que catalice la siguiente reacción. ¿Dónde vimos ese tipo de mecanismo? Donde se produce algo, difunde el producto, tiene que ser asociado a una siguiente enzima, genera un producto que difunde, que es captado por la siguiente enzima. ¿Dónde vimos ese tipo de secuencia? ¿En qué vía metabólica? En la glicólisis. En la glicólisis, profe. Exacto, en la glicólisis. ¿En cuál otra? De las que conocemos ya. En el ciclo de Krebs. Sí, pero ese todavía no lo estudiamos. Gluconeogénesis, profe. En la gluconeogénesis, en la vía de las pentosas es así, ¿verdad? ¿Está claro? ¿Dónde no ocurre esto que la enzima se disocie del sustrato continuamente en algo que ya hemos visto? En el metabolismo del glucógeno. Bueno, aquí tampoco ocurre eso. No hay disociación de productos intermedios, sino lo que sale son los productos finales. Y eso hace que la secuencia de reacción sea muy rápida. Estos mecanismos son muy eficientes por dos motivos. Los complejos multienzimáticos tienen una alta eficiencia porque los productos intermedios no difunden, dando lugar a que se evite la formación de productos secundarios y aumentando grandemente la velocidad del proceso total. En función de estas características que acabo de señalarles, ¿ustedes dirían que la oxidación de piruvato de acetil-CoA es un proceso importante en las células o no? ¿Será importante o no? ¿Me escuchan? Hola. Sí, profe, se escucha. A ver, si la oxidación de piruvato de acetil-CoA catalizada por una reacción, catalizada por un complejo multienzimático para una reacción irreversible, ¿será un proceso importante para la célula? Y sí, profe. Fíjense toda la organización que hay detrás de este proceso y además organizado como un complejo multienzimático para que ocurra rápidamente, muy rápidamente, al no tener difusión de intermedios al medio, y además limitando, o sea, reduciendo la posibilidad de formar productos secundarios. Claro que es importante para la célula. Entonces, rápidamente quiero repasar el mecanismo. Aquí tenemos la parte reactiva de tiamina pirofosfato que está unido a E1. Este carbono entre dos átomos electronegativos y con un doble enlace formando un carbanión.
Este carbanión, con carga negativa, va a atacar a este carbono que tiene déficit de electrones, porque aquí tiene unido oxígeno, dando lugar a la pérdida de un carbono por descarboxilación y la formación de hidroxietil TPP. Hidroxietil TPP, que es lo que está aquí en negro y rojo, transfiere ese carácter de carbanión a este carbono que ataca al azufre de lipoamida, y lipoamida queda unido temporalmente al mismo tiempo que ejerce su efecto oxidante, produciendo acetil dihidrolipoamida unido a la enzima E2, y se libera tiamina pirofosfato siempre unido a E1. Luego, acetil dihidrolipoamida es atacado por el resto sulfidrilo de la coenzima A, es un agente fuertemente nucleófilo, y se retira como acetil-CoA dejando dihidrolipoamida. La regeneración de dihidrolipoamida a lipoamida la hace originalmente este puente bisulfuro de la enzima E3 oxidada, que queda reducido, y ese puente bisulfuro es regenerado por este resto de flavina, adenina y nucleótido unido covalentemente a E3. Por eso E3 decimos que es una flavoproteína. Cuando se regenera el puente bisulfuro, FAT queda reducido y FAT es oxidado nuevamente por la acción de NAT, que procede del medio, ¿verdad? Porque NAT es un cofactor difusible. Es así que podemos completar nuestra reacción a través de este mecanismo. Creo que no hace falta repetir todo el mecanismo que hemos analizado. Les recuerdo que el lipoamida, al estar unido covalentemente al resto de lisina de E2, no puede difundir para regenerarse, pero por otro lado, este brazo que mantiene unido este sitio reactivo bisulfuro a la enzima permite que oscile entre diversos sitios, tanto para ejercer su acción oxidante como para transferir el resto de acetilo a la coenzima A. En lo que hace a E3, yo les decía, aquí hay dos restos de cisteína muy cercanos, posición 43 y 48, que forman un puente bisulfuro que va a actuar como el primer oxidante de lipoamida, de la dihidrolipoamida. Luego derroto por reducción este puente bisulfuro, puede ser regenerado por FAT, que se encuentra muy cercano, y a su vez expuesto a la acción de NAT que procede del medio circundante. Es evidente que una reacción irreversible, pero además irreversible de manera absoluta, como la catalizada por piruvato de deshidrogenasa, tiene que estar regulada. Tiene regulación alostérica y covalente. La regulación alostérica se da por inhibición por NADH y acetil-CoA, que son sus productos, y la regulación covalente se da por la inactivación por fosforilación. Lo que se fosforilan son residuos de serina de la proteína E1, de la enzima E1, por una enzima que se llama piruvato deshidrogenasa quinasa o PDK. Si la fosforilación inhibe a la enzima, ¿cómo se va a reactivar? ¿Por la acción de quién? ¿De quién?
Fosfoproteína. Por un- Exacto, por una actividad fosfatasa, fosfoproteína fosfatasa, que cataliza la desfosforilación de estos residuos de serina de E1. Fíjense que como es un complejo multienzimático y las reacciones actúan en secuencia, no hace falta fosforilar más que a la primera enzima. Porque si la primera enzima está inactiva, ya todo el complejo se vuelve inactivo. La fosforilación de E1 está activada por acetil-CoA, ATP y NADH. ¿Qué nos indican estas acumulaciones? ¿Qué estado energético nos indican? Si tengo ATP y NADH, bueno, y además acetil-CoA, ¿qué me está indicando? ¿Qué le indica a la célula eso? Hay una alta energía, profe. Alta carga energética, muy bien, alta disponibilidad energética. Entonces no hace falta seguir oxidando piruvato. Si hay acumulación de piruvato, se inhibe la fosforilación. A su vez, la desfosforilación mediada por fosforoproteína fosfatasa está activada por iones calcio. Observen entonces que la acumulación de los productos NADH y acetil-CoA va a ejercer una regulación a corto plazo, pasando el complejo piruvato deshidrogenasa activo a inactivo. La acumulación de ATP, de acetil-CoA, es decir, cuando hay más acetil-CoA que coenzima libre, o más NADH que NAD, activan la piruvato deshidrogenasa quinasa, convirtiendo el complejo activo en inactivo cuando está fosforilado. Pero todo el complejo tiene que fosforilarse o solo una parte de él. Solo E1, profe. Solamente E1 es suficiente. Por lo tanto, eso significa también economizar ATP en este proceso regulatorio. Y eso está catalizado por piruvato deshidrogenasa quinasa. A su vez, esta quinasa está inhibida por piruvato, porque ¿qué significa que se acumule piruvato? ¿Que necesitamos que ocurra esta reacción o no? Si hay mucho piruvato. Y si hay mucho piruvato es porque no se necesita la... Es decir, necesitamos al complejo piruvato deshidrogenasa activo y por tanto inhibimos la quinasa que lo inactiva. El complejo piruvato deshidrogenasa fosforilado se vuelve nuevamente activo por piruvato deshidrogenasa fosfatasa, que es activada por iones calcio. Con lo cual el complejo nuevamente recupera su actividad y convierte piruvato en acetil-CoA. Una pregunta, profe. O sea, Sí, la acumulación de piruvato, entonces, ¿cómo decirte? Es como que activa la fosfatasa. no activa la fosfatasa, inhibe la quinasa, Ah, ok, ok, ok. Ya, impide que se fosforile el complejo piruvato deshidrogenasa. ya. Gracias, profe. O sea, estas regulaciones son regulaciones a corto y mediano plazo. Pero también hay un fenómeno de regulación génica de piruvato deshidrogenasa, del momento que la piruvato deshidrogenasa quinasa es regulada por la disponibilidad de nutrientes y por ciertos niveles hormonales. Por ejemplo, insulina ejerce un efecto reductor de la actividad de la quinasa.
En consecuencia, mantiene activo al complejo piruvato deshidrogenasa. Sin embargo, el ayuno y la dieta rica en grasas aumentan la actividad de piruvato deshidrogenasa quinasa. Vamos a analizar esto. En el ayuno, ¿puedo necesitar mantener piruvato para algo sin que se oxide? Durante el ayuno, ¿para qué uso piruvato? Que vimos en la clase anterior. Gluconeogénesis. Gluconeogénesis, muy bien. Fíjense que cuando piruvato se convierte en acetil-CoA, ¿la reacción es reversible o irreversible? Esto es muy importante. Lo dijimos hoy al principio. El proceso Irreversible, es profe. Irreversible. irreversible. Quiere decir que ya no voy a poder sintetizar glucosa a partir de este carbono, ¿verdad? Porque acetil-CoA o acetato no sirven como sustrato de gluconeogénesis. Piruvato sí. Entonces, en el ayuno, que tenemos que mantener la glicemia, la actividad piruvato deshidrogenasa quinasa aumenta de manera que disminuye la oxidación de piruvato, reteniendo piruvato disponible para la síntesis de glucosa. La dieta rica en grasa. Hoy al principio dijimos que los ácidos grasos se metabolizan produciendo acetil-CoA. Entonces, si tengo acetil-CoA en cantidad, producto de la oxidación de grasa, no necesito la actividad piruvato deshidrogenasa y por tanto puedo disminuir su actividad fosforilándola. Estos efectos regulatorios dependen de la transcripción de la piruvato deshidrogenasa quinasa y son fenómenos regulatorios que actúan a largo plazo. En resumen, cuando la enzima E1 tiene esos restos de serina en forma de OH, la enzima está activa. Si actúa la piruvato deshidrogenasa quinasa, esos residuos se fosforilan y la enzima E1 queda inactiva. ¿Solo la enzima E1 queda inactiva o todo el complejo? Todo el complejo ya, profe. Todo el complejo, muy bien. Si se desfosforilan estos residuos de serina por la actividad de piruvato deshidrogenasa fosfatasa, recuperamos la actividad también de todo el complejo, no solamente de la enzima E1. Alta carga energética, disponibilidad de poder reductor, acetil-CoA, glucocorticoides, como el cortisol, la dieta rica en grasa o el ayuno favorecen la actividad piruvato deshidrogenasa quinasa. Es lo mismo decir disminuir la conversión de piruvato en acetil-CoA. Acumulación de piruvato, dieta rica en hidratos de carbono o una fuerte señal de insulina o el cloroacetato, que es una droga, van a tener otro efecto diferente inhibiendo el complejo piruvato, inhibiendo la piruvato deshidrogenasa quinasa, con lo cual se mantiene activo el complejo. Y el ion calcio activa la piruvato deshidrogenasa fosfatasa y en su conjunto la presencia de alta concentración de iones calcio o de piruvato, la dieta rica en hidrato de carbono o una señal de insulina
favorecen la actividad piruvato deshidrogenasa, ¿verdad? Porque mantienen activo a E1, ¿verdad? Un detalle interesante para analizar es la toxicidad asociada a los compuestos de arsénico, pero particularmente los compuestos de arsénico 3, es decir, no de arsénico 5. El ion arsenito reacciona con los sulfidrilos de dihidrolipoamida, formando unos enlaces azufre-arsénico que son muy estables. Y lo mismo pasa con compuestos arsenicales orgánicos. Les recuerdo que dihidrolipoamida está unida covalentemente a la enzima. Entonces, ¿qué va a pasar? En presencia de iones arsénico 3, se va a inhibir la capacidad de oxidar piruvato acetil-CoA por completo. Y esto, al formar un enlace covalente muy estable, no se va a desplazar fácilmente, es decir, se va a perder la capacidad oxidativa de la lipoamida. Si la enzima se vuelve a expresar en presencia de arsenito o de agentes arsenicales orgánicos, y seguiremos teniendo el mismo fenómeno, ¿no? Con eso termina esta presentación y me gustaría saber si hay alguna duda, alguna observación que quieran hacer con relación a este proceso. Yo quiero recalcarles esto. La reacción catalizada por el complejo piruvato deshidrogenasa es absolutamente irreversible para los mamíferos. O sea, para los animales en general, pero vamos a centrarnos en los mamíferos, en los humanos en particular. ¿Qué significa eso? ¿Qué consecuencia tiene que esta reacción sea irreversible? La consecuencia es que no podemos utilizar ácidos grasos que al oxidarse producen acetil-CoA para regenerar piruvato y por lo tanto no podemos utilizar acetil-CoA para generar ¿qué intermedio, qué molécula importante? Glucosa. La irreversibilidad de esta reacción impide utilizar acetil-CoA ni cualquier otro sustrato que produzca acetil-CoA, como son los ácidos grasos de cadena par, para producir glucosa. ¿Tienen alguna pregunta sobre la organización del complejo piruvato deshidrogenasa, la reacción que cataliza o su regulación? Bueno, si no hay consulta, ¿perdón? ¿Qué era que recibe el acetil-CoA? Que cualquier compuesto que forma acetil-CoA no se podría usar para formar glucosa, ¿era verdad? Claro, por ejemplo, yo tengo ácido palmítico, que es un ácido graso de 16 carbonos. Cuando se oxide, va a producir 8 moléculas de acetil-CoA. ¿Puedo usar eso para regenerar glucosa por gluconeogénesis? ¿Cuándo se puede? No se puede porque acetato no se convierte en piruvato, que es el sustrato que podría usar para producir glucosa por gluconeogénesis. Y eso se debe a que esta reacción es absolutamente irreversible. Pero también es importante señalar el rol que cumplen las vitaminas en el metabolismo. Fíjense que aquí, en esta reacción, están participando 4 vitaminas. La tiamina, como cofactor de la enzima 1, ácido pantoténico como componente de la coenzima A, que participa con la enzima E2,
riboflavina y nicotinamida que participan en la formación de cofactores para la enzima E3. O sea, lipoamida no es una vitamina. Y el otro punto que quiero señalarle importante es la ventaja de tener un complejo multienzimático para evitar reacciones secundarias y aumentar enormemente la velocidad de esta reacción desde el momento que los productos intermedios no difunden, ¿verdad? Porque el producto de la primera reacción, hidroxietil TPP, no difunde y ya es, por decirlo de una manera, ofrecido ahí en el mismo entorno a la acción oxidante de lipoamida. Lipoamida retiene al carbono oxidado, al compuesto carbonado oxidado en forma de acetato, y ahí ya se lo transfiere a la coenzima A. Y aquí mismo ya tenemos la otra enzima que regenera a lipoamida por oxidación de dihidrolipoamida. Entonces, este conjunto en un pequeño espacio hace que el conjunto de reacciones tenga una eficiencia en velocidad enorme y que no produzca productos secundarios que disminuirían su rendimiento. Así también, al regular covalentemente a E1, ya se está regulando todo el proceso. Si no hay otra consulta, entonces hacemos un breve receso para continuar con esta clase de metabolismo oxidativo.